Saludos a todos detrás de la cámara y bienvenidos otra vez a este rinconcito donde usted y yo hablamos de todo un poco y de cualquier cosa. Durante el día de hoy vamos a comenzar con las noticias que indican que Benjamín Netanyahu acaba de tirar las negociaciones de un cese al fuego temporal por la ventana, ya que un titular del medio noticioso Jerusalem Post dice, y cito, Israel entrará a Rafah con o sin acuerdo de rehenes. Cierro la cita. Estas palabras salieron de los labios del primer ministro Benjamín Netanyahu, que dicen que aunque se llegue a un acuerdo para la liberación de los rehenes, o si no se llega a un acuerdo para la liberación de los rehenes, como quiera, la operación militar en contra de la ciudad de Rafah continúa. Estas palabras las dijo durante el día del martes de esta semana en una reunión con las familias de los rehenes y familias de soldados caídos afiliados a la ultraderecha de Israel y que apoyan la invasión en la Franja de Gaza. Benjamín Netanyahu en esta reunión dijo, y cito, la idea de que detengamos la guerra antes de alcanzar todos sus objetivos está fuera de discusión. Entraremos a Rafah y eliminaremos a los batallones de Hamas allí, con o sin un acuerdo, para lograr la victoria total. Cierro la cita. El artículo también menciona que ministros de la extrema derecha de Israel están presionando a Benjamín Netanyahu para que proceda con la invasión a Rafah lo antes posible. Así que obviamente no hay tregua. Los esfuerzos por parte de los países que están tratando de que Hamas llegue a un acuerdo para liberar los rehenes, que a su vez está amarrado a un cese al fuego temporal para que las ayudas humanitarias sean distribuidas entre los palestinos necesitados, a mi entender, se acaba de desvanecer. Después de las expresiones de Benjamín Netanyahu relacionadas a que el ataque a Rafah se va a efectuar aunque se liberen o no se liberen los rehenes, aparentemente el secretario de Estado de los Estados Unidos, el señor Anthony Blinken, después de una visita a Jordania y a Arabia Saudita, se presentó en Israel, donde tuvo una reunión en privado, a puerta cerrada, con el primer ministro Benjamín Netanyahu, donde se desconoce cuál fue el contenido de esa reunión y si se llegó a un acuerdo entre estas dos personas. También se suscitó otra reunión con el presidente de Israel, el señor Herzog. El señor Anthony Blinken dice que está decidido a que se declare una tregua temporal y que Hamas libere a los rehenes. Además, está decidido a detener el asalto a la ciudad de Rafah. Por otro lado, un artículo menciona que el secretario de Estado Blinken calificó la propuesta que se está evaluando en estos momentos como una propuesta generosa para Hamas. Pero el mismo artículo dice que Hamas consideró dicha propuesta como una ridícula, pero que como quiera la van a considerar. Mientras Anthony Blinken estaba reunido con el presidente de Israel, afuera en la calle, manifestantes estaban exigiendo, número uno, que Estados Unidos le ponga fin a esta guerra, y número dos, que Estados Unidos se encargue de que los rehenes queden en libertad. El señor Anthony Blinken le dijo a la multitud de que los Estados Unidos va a hacer todo lo posible para que se liberen los rehenes. Esto ocurre en un momento donde Estados Unidos está tratando de atrasar o suspender la emisión de órdenes de detención por parte de la Corte Internacional de Justicia contra Benjamín Netanyahu y otros funcionarios del gobierno de Israel por acusaciones de crímenes en contra de la humanidad y los derechos humanos cometidos en la Franja de Gaza y en Cisjordania. De hecho, el vocal del Departamento de Estado de apellido Patel se atrevió a decir que la posición de Casablanca es que la Corte Internacional de Justicia no tiene jurisdicción sobre la situación entre Israel y los palestinos. Estas palabras, para mí,
Es una reclamación absurda, porque al mismo tiempo este señor está diciendo que la Corte Internacional de Justicia tiene jurisdicción en el conflicto entre Ucrania y Rusia. Esto sucede cuando Amnistía Internacional le está pidiendo al presidente Biden que detenga todas las armas, todos los envíos de armamento a Israel. Amnistía Internacional dice que tiene un reporte que demuestra que Israel ha utilizado armamento de los Estados Unidos para quitarle la vida a civiles palestinos. Además, según el medio noticioso Político, un grupo de abogados, donde alegadamente 20 de ellos trabajan para la administración del presidente Biden, le está solicitando al presidente que también detenga el envío de armas a Israel. Sin haber efectuado un referéndum en los Estados Unidos, estos abogados alegan que la ley es clara y que se alinea con la mayoría de los americanos que creen que los Estados Unidos debería detener el armamento destinado a Israel hasta que Israel cese su operación militar en la Franja de Gaza. Esa carta también le pide al Departamento de Justicia que investigue si se pueden emitir cargos por crímenes de guerra contra cualquier ciudadano de los Estados Unidos que esté o que forme parte del ejército de Israel. Relacionado al conflicto en la Franja de Gaza, la Corte Internacional de Justicia falló en contra de la petición por parte de Nicaragua de tomar acción perjudicial contra Alemania por estar supliendo armamento a Israel, donde alegan que dicho armamento entregado a Israel es utilizado para cometer genocidio. La Corte Internacional de Justicia dictaminó que la petición por parte de Nicaragua no tenía méritos, pero la Corte seguirá escuchando testimonios sobre este tema. En su decisión, la Corte menciona que todos los países deben detener la venta y transferencias de armamento si son utilizadas para cometer crímenes en contra de la humanidad. Como les mencioné anteriormente cuando hablé de este tema en una charla anterior, Nicaragua debió presentar su petición contra los Estados Unidos, que le provee el 65% o más del armamento que utiliza Israel. También les indiqué que es totalmente contradictorio que Nicaragua presente una acusación ante la Corte Internacional de Justicia, ya que Nicaragua no reconoce la existencia de esa corte, ni tampoco su autoridad. La misma contradicción existe en otros países como Estados Unidos, que dice que dicha corte no tiene jurisdicción sobre los Estados Unidos, pero se pasa levantando acusaciones ante ese foro contra otros países, y tiene jueces estadounidenses que son parte del grupo de jueces que toman decisiones en dicha corte. Otra forma de verlo es que Estados Unidos dice que la Corte Internacional no tiene jurisdicción sobre los Estados Unidos, pero trata de controlar dicho organismo judicial internacional. O sea, que eso se interpreta de que Estados Unidos pretende que esta corte debe trabajar para los intereses de los Estados Unidos. El secretario general de las Naciones Unidas, el señor Guterres, advirtió que el asalto a la ciudad de Rafah se planifica para un futuro cercano y le solicita a todos los países que tienen cierta influencia sobre el gobierno de Israel que hagan todo lo posible para detener dicho ataque. También indicó de que todas estas operaciones para aumentar las ayudas en la Franja de Gaza, abriendo vías de transporte, no pueden ser utilizadas para preparativos del asalto a Rafah. Yo lo que entiendo es que el secretario general de las Naciones Unidas le está diciendo a Israel que no esconda dentro de las actividades para distribuir ayuda humanitaria actividades como enviar espías para acumular inteligencia utilizada para el ataque a Rafah, el envío de suministros para ser localizados en lugares donde el ejército de Israel pueda tener acceso cuando lleve a cabo su operación militar contra Rafah, o que envíe soldados encubiertos para tenerlos en posiciones estratégicas durante el ataque de Rafah. O sea, todas las actividades relacionadas a la distribución de ayuda humanitaria deben ser todas para ayudar a los palestinos y ninguna debe ser
en detrimento de los palestinos por parte de una operación secreta militar. Con lo que tiene que ver con los hutíes en el Mar Rojo, se informó que este grupo armado realizó 4 ataques antes de terminar el mes de abril. Uno de estos ataques fue contra un barco mercante. En el día del martes se reportó de que los hutíes atacaron el barco mercante MSC Orion, que transporta contenedores utilizando drones en el Océano Índico, expandiendo sus ataques más allá de las aguas del Mar Rojo y de las aguas del Golfo de Adén. Este barco de bandera portuguesa tiene un codueño que aparentemente es de nacionalidad de Israel. Hasta ahora no he podido leer en ningún reportaje relacionado a este incidente sobre daños a la embarcación o tripulantes que hayan sido heridos durante este ataque. El día anterior, en el Mar Rojo, se había suscitado otro ataque contra otro barco de carga a granel llamado el MV Cíclades, de bandera de Malta. Además informa que en ese mismo día los hutíes atacaron a 2 navíos de guerra de los Estados Unidos, al igual que con el MSC Orión. Hasta este momento no hay ninguna información sobre la gravedad de los daños causados al barco mercante a granel de nombre Cíclades. Lo que sí le podemos decir es que el video que están viendo en la pantalla, que es alegadamente el ataque al barco mercante Cíclades, donde este video fue publicado por los propios hutíes como propaganda de su éxito en su campaña militar contra barcos mercantes en el Mar Rojo. De lo que se aprecia en el video, muy posiblemente hay miembros de la tripulación heridos por este ataque. Por otro lado, los barcos de guerra de la Marina de los Estados Unidos, el USS Filipinas y el USS Lampoon, reportaron que destruyeron los misiles lanzados contra ellos. En otras noticias, el periódico El Washington Post publicó un artículo indicando que altos funcionarios de la Agencia de Espionaje de India estuvieron directamente involucrados en un complot que no pudo ser llevado a cabo para quitarle la vida a un destacado activista sikh residente de la ciudad de Nueva York. Recordemos que hace unos meses atrás se acusó a esta agencia de haberle quitado la vida a un líder religioso sikh en el oeste de Canadá, masacrándolo a tiros al salir de su edificio de adoración. El artículo indica que el asesor de seguridad nacional del primer ministro de India, el señor Modi, tenía conocimiento de este intento de asesinato en suelo de los Estados Unidos. El blanco o ciudadano a ser eliminado de apellido Panum aboga por un estado independiente para los sikhs en el norte de la India. Naturalmente, el gobierno de India ha negado cualquier participación en estos operativos y simplemente dice que pueden ser complots de agentes rebeldes, o sea, agentes que están actuando por modus propio. Hablando un poco de Ucrania, durante esta semana, debido a los avances de las tropas rusas en la zona este de la línea del frente de batalla, han salido artículos que mencionan que hay personas en gobiernos del occidente que empiezan a dudar de las noticias sobre éxitos en el campo de batalla de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Como por ejemplo, el lunes de esta semana, Ucrania afirmó que pudo frustrar una serie de ataques rusos en la región este de Donetsk. Según Ucrania, su ejército dijo que repelió 55 ataques rusos en varios pueblos al norte y al oeste de la ciudad llamada Novobahmudivka. Además dice que han fallecido 1.300 soldados rusos en los últimos combates y que destruyó 37 equipos de artillería rusos. Estas historias entran en conflicto con la información que se dio a la prensa apenas 24 horas antes, donde Ucrania admitió avances del ejército ruso en varios puntos del frente de batalla. Los rusos han identificado que la contraofensiva lanzada por Ucrania en verano del año 2023 ha fracasado y que las Fuerzas Armadas de Ucrania se enfrentan contra un imparable empuje o avance ruso
desde la caída de la ciudad de Avdiivka en febrero de este año. O sea, que oficiales de gobierno de diferentes países del occidente están perdiendo la credibilidad en las informaciones que les provee la cúpula del ejército de Ucrania. Recordemos que antes de esas palabras de victoria por parte de la cúpula militar de Ucrania, un alto comandante de su ejército dijo este domingo que sus tropas habían sido superadas en número y que habían retrocedido a nuevas posiciones en el oeste de 3 poblados en el frente oriental del campo de batalla, ya que Rusia concentró fuerzas significativas en varios puntos del frente de batalla. Estas expresiones o admisiones provienen del coronel general Syrskyi, que refleja el deterioro de las posiciones militares de Ucrania en el este del frente de batalla. Este coronel general reconoció que la situación en el frente de batalla ha empeorado particularmente en zonas cercanas a las ciudades de Marinka y al norte de Avdiivka. El presidente Zelensky se ha limitado a decir que estas retiradas son operaciones estratégicas con el propósito de salvar las vidas de los soldados de Ucrania. Las esperanzas de los militares ucranianos se basan en que cuando se materialicen las ayudas en armas entregadas al frente de batalla y que los aviones F-16 entren en acción, que se pueda recuperar terreno perdido. Pero todavía hay analistas del occidente que dicen que las expectativas del gobierno de Ucrania de recobrar todo el terreno conquistado por Rusia no es un panorama real. Ellos basan sus conclusiones naturalmente en un panorama de guerra donde solamente hay soldados ucranianos y soldados rusos combatiendo, donde debido a la fortaleza y el tamaño del ejército ruso, los ucranianos por sí solos no tienen la capacidad de recobrar todo su país. O sea, que a mi entender, de la única manera que pueden expulsar a Rusia es si comienza una operación similar a como ocurrió en la Segunda Guerra Mundial, donde los aliados lograron hacer que el gobierno alemán retrocediera hasta Alemania. En aquel entonces, en el año 1945, el general George S. Patton dijo que el tercer ejército de los Estados Unidos, que estaba en Berlín, solo con muy poca ayuda y con pocas fatalidades podían exterminar a los rusos en 6 semanas. Y además dijo, nunca se olviden de mis palabras. Y añadió más tarde a su discurso las siguientes palabras. Algún día vamos a tener que pelear contra ellos. Y nos va a tomar 6 años y 6 millones de vidas. Poco después, el general Patton murió en un misterioso incidente donde alegan que su vehículo pasó por encima de una mina antipersonal que estaba oculta en una carretera. Y por ende, muchos creen que es posible que el general Patton haya sido asesinado. Debido a las recientes actividades por parte de las Fuerzas Armadas de Ucrania, se sospecha de que Ucrania va a tratar de destruir los depósitos y lugares donde se almacena un tipo de bomba que utilizan los rusos, que planea hasta su blanco. También se informa que Ucrania ha intensificado sus ataques a refinerías de Rusia utilizando drones. Yo no cambio de opinión de que estos ataques a refinerías de Rusia no son ni estratégicamente, ni tácticamente, ni psicológicamente favorables para Ucrania, porque entiendo que se deben concentrar en utilizar estos valiosos drones que tienen la capacidad de visión, de inteligencia artificial para reconocer el terreno y llegar a su blanco, para ser utilizados contra fábricas que manufacturan los misiles y los drones que están siendo utilizados contra Ucrania por los rusos, incluyendo destruir sistemas de radar y aviones de combate que estén en sus aeropuertos. También se publicó durante el día de ayer de que Moscú piensa hacer una especie de desfile con el armamento destruido de los Estados Unidos en Ucrania, donde la atracción principal es un tanque Abrams severamente dañado.
Yo me pregunto si los organizadores de este desfile piensan que los ciudadanos de Rusia tienen un IQ de menos de 60 para no darse cuenta de que es una idiotez presentar un solo tanque, cuando por otro lado Rusia ha perdido solo en el mes de abril 308 tanques en Ucrania, para un total de sobre 3.000 tanques perdidos en esta operación militar especial. Alegadamente esto es para probar de que el Occidente está participando en la guerra de Ucrania a favor de los ucranianos. Pero eso es algo que todo el mundo sabe, no es nada nuevo. Además, Rusia está tratando de proyectar que se repite la historia, o sea, que se repite la Segunda Guerra Mundial, donde los nazis intentaron conquistar a Rusia, otra vez pintando a los ucranianos como nazis. Durante el día de ayer se publicó en el medio noticioso de Reuters un artículo que indica que Estados Unidos acusó a Rusia este miércoles de violar la prohibición internacional de armas químicas al utilizar en el campo de batalla contra tropas ucranianas un agente químico asfixiante llamado cloropicrina, y también de utilizar otros químicos o agentes antidisturbios que se utilizan para controlar los motines en Rusia. Estados Unidos alega a través de su Departamento de Estado que el uso de estos productos químicos no es un incidente aislado y probablemente se está utilizando por el deseo de las fuerzas rusas de desalojar a soldados ucranianos de posiciones fortificadas y para lograr avances tácticos en el campo de batalla. Este químico llamado cloropicrina, catalogado como un agente asfixiante, ha estado prohibido por décadas. Anteriormente, soldados ucranianos habían acusado o levantado bandera de que los rusos estaban utilizando armas químicas, pero aparentemente ya Estados Unidos tiene evidencia necesaria para acusar a Rusia de estar utilizando químicos como la cloropicrina. Por lo que pude leer, aparentemente es fácil obtener este químico, ya que es muy utilizado en pequeñas dosis para fumigar productos agrícolas en una finca. Así que supongo que si usted tiene un insecticida en su casa, dicho insecticida tiene una mínima concentración de este químico llamado cloropicrina, porque ese químico también se conoce como nitrocloroformo y se utiliza en una gran gama de aplicaciones como insecticidas, fungicidas, herbicidas, nematicidas y bactericidas. Este fue un agente químico utilizado para la Primera Guerra Mundial y después se convirtió en parte de muchos arsenales de armas químicas. Como les indiqué en las noticias anteriores, Rusia está tratando de conquistar lo más posible territorio ucraniano antes de que llegue el armamento del Occidente. Y como les dije anteriormente, aquí el gran culpable de estos avances por parte de Rusia es el bembeteo de los políticos del Occidente. La ciudad de Odessa, en Ucrania, cuyas facilidades portuarias y su infraestructura eléctrica y energética han sido blanco de todo tipo de armamento lanzado por Rusia, desde tierra, mar y aire. Por segundo día consecutivo ha sido víctima de misiles balísticos y bombas de racimo lanzadas por Rusia. Recordemos que las bombas de racimo están prohibidas por más de 100 países, pero países como Rusia y Estados Unidos continúan utilizando esta macabra arma. En la ciudad de Odessa, por lo menos un misil impactó un icónico edificio con arquitectura de castillo, que es la Academia de Leyes de Odessa. Se informó, producto de este ataque, que fallecieron 5 personas y 8 resultaron seriamente heridas. Cambiemos ahora de panorama. En Taiwán, el gobierno se prepara para reaccionar o enfrentarse a una posible reacción por parte de China por la toma de posesión del nuevo presidente electo de Taiwán, el señor Lai Ching-te, ya que el nuevo presidente es considerado en China como un separatista peligroso y por ende como enemigo del gobierno de China.
Desde que ganó las elecciones, China ha rehusado reunirse con el señor Ching-te. Se espera que China haga un ejercicio militar masivo en contra de la nueva administración de este presidente. O sea que en cualquier momento, decenas de aviones de China y decenas de barcos de la Marina de Guerra de China estarían rodeando toda la isla de Taiwán. Y naturalmente, algunos aviones estarían entrando al espacio aéreo de Taiwán para así aumentar las tensiones entre Taiwán y China. Viajando ahora al Caribe, en Haití, el Consejo Transicional o la Junta Gobernadora acaba de seleccionar un nuevo primer ministro de Haití, donde todas estas personas tienen en común que no son oficiales electos por el pueblo de Haití. Para sorpresa de muchos, el nuevo primer ministro de Haití es el ex ministro de Recreación y Deportes, llamado Fritz Belisaire, que estuvo en ese cargo desde el año 2006 hasta el año 2011. Aparentemente muy pocas personas conocen quién es este nuevo primer ministro. Por ende, no es una persona popular entre la población de Haití. La reacción del jefe mayor de las pandillas de Haití, llamado Barbecue, que una vez fue oficial de la policía de ese país, dijo lo siguiente, y cito y traduzco: o estamos todos en la mesa o hacemos pedazos la mesa con todos nosotros. Cierro la cita. No hay que ser muy inteligente para saber interpretar lo que está diciendo el ganguero llamado Barbecue, porque se destila claramente que está diciendo que los gangueros tienen que participar y ser parte de este Consejo de Gobierno, o hay revolución en Haití. En otras noticias, con respecto a la entrevista de Donald Trump, solo voy a decir que el contenido global de dicha entrevista va en línea con el proyecto 2025 de transformar a los Estados Unidos a una dictadura dirigida por Donald Trump, donde la lealtad será para Donald Trump y no para la Constitución. Recordemos lo que dijo Angela Merkel cuando era canciller de Alemania. Alemania tuvo su Adolfo Hitler y ahora Estados Unidos tiene su versión de Adolfo Hitler llamado Donald Trump. Dicho de otra manera, Alemania pasó por una etapa donde muchos ciudadanos siguieron como zombies a una persona llamada Adolfo Hitler. Y hoy Estados Unidos está pasando por una etapa donde muchos ciudadanos siguen como zombies a una persona llamada Donald Trump. Hitler destruyó Alemania. Así que supongo que como parte de las expresiones de Angela Merkel, ya que ella compara a Donald Trump con Adolfo Hitler en su control de la población, está diciendo que Trump va a destruir a los Estados Unidos. Recordemos que el señor Donald Trump admiró la visión y por ende el control que tenía Kim Jong-un de su pueblo y admiró que Xi Jinping fuese presidente vitalicio, que lo convierte en un rey. En cuanto a las protestas en las universidades más importantes de los Estados Unidos, que dicen que van en aumento, muchos de nosotros fuimos estudiantes universitarios y sabemos muy bien que cuando uno es estudiante, uno protesta por cualquier cosa. También conocemos que hay agitadores dentro de las universidades. Cuando uno es estudiante, es como si fuera algo esencial, algo que es parte de la definición de ser estudiante, protestar por todo. Donde a veces yo pienso que una universidad, en vez de llamar a la policía para disolver la protesta, lo que debería hacer es simplemente cerrar la universidad y que todos los estudiantes pierdan un semestre hasta que aprendan que en la universidad uno va a estudiar. Y si quieren ejercer su derecho constitucional a protestar, tienen que ir a una localización donde hay una estructura o una operación directamente relacionada con la guerra en la Franja de Gaza. ¿Y cuáles son estas estructuras? La Embajada de Israel, el Consulado de Israel, el Departamento de Estado, el Pentágono, el Departamento de la Defensa, Casa Blanca, el Congreso,
el edificio de la CIA, el edificio de la NSA, pero no en la universidad, porque una universidad no ejerce absolutamente ningún control ni toma decisiones que estén directamente o indirectamente relacionadas con lo que está ocurriendo en Israel. Usted tiene que protestar frente a las estructuras gubernamentales que están directamente relacionadas a la crisis en Israel. Y ya llegamos al final de esta charla. Gracias a los patrocinadores y a las personas que me han dado un Super Thanks. Suscríbase y apriete la campanita. Recomiende este canal. Y nos vemos en el próximo análisis noticioso. Hasta mañana.